Muy buenos días, reciban un saludo cordial, esperando que se encuentren muy bien de salud. En esta semana llevaremos a cabo la 12ª y última orientación jurídica en continuación del proyecto de prestación de servicio social universitario de Orientaciones Jurídicas 2020, en el curso de Responsabilidad Social 7. El tema a tratar específicamente es la responsabilidad de las personas en cuanto al contagio de los mayores, teniendo en cuenta el delito de desobediencia a la autoridad. Muy agradecida con todos ustedes por su participación y compromiso a lo largo de todo este ciclo y de todas las 12 orientaciones jurídicas que el día de hoy culminan. Gracias por su participación activa, su cariño también prácticamente, y esperando pues que el tema sea de su agrado, que logren conocer un poco más sobre la responsabilidad de las personas, el contagio de los mayores, que ha sido pues un tema muy controversial en esta pandemia, ya que han sido los más expuestos en cuanto al contagio y la falta de responsabilidad de las personas. Muy agradecida con todos ustedes. La responsabilidad de las personas en cuanto al contagio de los mayores, teniendo en cuenta el delito de desobediencia a la autoridad. ¿Por qué las personas no cumplen las normas de emergencia sanitaria en el Perú? Hay muchas explicaciones o razones que una persona que sí cumple dichas normas puede exponer. Estas son explicaciones o razones subjetivas que parten de la experiencia de cada una de estas personas y que si bien complementan el análisis de la eficacia de una norma jurídica en su sentido de carácter obligatorio, no son suficientes para iniciar la regulación. A continuación presentamos un marco general para la regulación nacional o regional en el Perú, en una situación de emergencia sanitaria y tras los últimos acontecimientos de la pandemia del COVID-19. 1. La norma de emergencia sanitaria debe tener en cuenta el contexto social, cultural e histórico del país o la región. El legislador o gobernante debe conocer a su gente y, sobre todo, debe conocer la diversidad social y cultural que identifica hoy el país o la región, producto de los hechos históricos vividos. Debe tener en cuenta que desde 1821, en que se inició la independencia del Perú, buscamos ser un Estado-nación, y aún no lo conseguimos. La diversidad de costumbres y tradiciones, de lenguas y cosmogonías, así como los diferentes significados de conceptos como son los de familia, salud, educación, justicia, son un ejemplo de esa búsqueda aún omitida o no entendida. 2. Las normas de emergencia sanitaria deben tener en cuenta la geografía del país o su región. No es lo mismo una norma para la región de Puno que una norma para la región de Loreto. En Puno, la geografía ha hecho que perduren las comunidades campesinas con una autonomía consolidada basada en la agricultura y ganadería, sin mayor dependencia de las grandes ciudades, a pesar de la migración. En Loreto, su geografía ha permitido que perduren las comunidades nativas con gran autonomía y basadas en sus recursos ecológicos, pero al mismo tiempo amenazadas por actividades extractivas promovidas o aceptadas por las grandes ciudades como Iquitos. 3. La norma de emergencia sanitaria debe tener en cuenta las condiciones económicas de su población regional y nacional. A nivel nacional no existen los mismos recursos en producción, distribución, comercialización de bienes y servicios. En la región de Lima, más de la mitad de la población es informal y vive en condiciones de pobreza, sin un trabajo estable y sin acceso a dichos bienes y servicios. En las regiones de la costa se repite este fenómeno, mientras que en las ciudades de las regiones de la Sierra y la Amazonía, las comunidades campesinas y nativas han construido otra realidad económica. 4. La norma de emergencia sanitaria debe tener en cuenta las debilidades de nuestras instituciones y organizaciones nacionales y regionales del Estado. En general, ni los ministros, ni los gobiernos regionales, ni los gobiernos locales cuentan con instituciones y organismos fuertes basados en una burocracia de carrera y en autoridades formadas en gestión de riesgo de desastres. Esta debilidad permite con mucha facilidad la corrupción. En cambio, si cuentan con organizaciones sociales o culturales que histórica o circunstancialmente han hecho frente a sus necesidades. La alarma social se produce después de ver cómo aumentan los casos de contagios en nuestro país. Quizás se tendrían que haber implementado medidas más restrictivas para contener la propagación del coronavirus en todos los ámbitos, dado que hasta el momento los protocolos no han sido suficientemente eficaces.
La cuestión es que las reglas y normas jurídicas deben convivir con las normas sanitarias. Se han prohibido ipso facto las concentraciones de más de 1.000 de personas en el ámbito de deporte, social, cultural, médico, económico, etc. Y es que según los códigos disciplinarios se generan también una serie de obligaciones para los organizadores de distintos eventos. El incumplimiento de la nueva normativa del gobierno puede conllevar a distintas responsabilidades. A estas condiciones estructurales del marco normativo para el contexto peruano se suman condiciones particulares en las personas o en la situación específica de peligro. Un reciente migrante andino o amazónico o extranjero en una ciudad como Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo o Piura no tendrá la misma conducta o acción social frente al peligro de un migrante residente o un poblador urbano ya consolidado. Un joven ciudadano no amenazado por un peligro como el COVID-19 no tendrá la misma conducta o acción social que una persona mayor de 50 años, vulnerable o semivulnerable frente al mismo peligro. Una persona sin ahorros o sin trabajo estable o sin perspectiva de mantener un subempleo tras la cuarentena no tendrá la misma conducta o acción social que una persona que sí cuenta con ahorros o un trabajo estable que además lo puede ejercer virtualmente o en forma remota. Teniendo en cuenta estas condiciones de un marco general, ya podemos diseñar o modificar una norma jurídica para la emergencia sanitaria en el Perú. Para hacer frente al peligro actual, centrado en el contagio del COVID-19, conviene previamente distinguir dos caminos. 1. El camino que conduce a atender a las personas que están sufriendo los efectos del peligro al haber sido ya